Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es crucial para entender la justicia y nuestros derechos. Es la historia de qué pasa cuando el mismísimo sistema que debería protegernos nos falla, de la peor manera. Hablemos del caso Suárez-Rosero. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando quienes deben cuidarte se convierten en tu peor enemigo? Esta pregunta nos obliga a ver más allá de lo que dice el papel, para entender cómo funciona la justicia o cómo deja de funcionar en la vida real. El protagonista de esta historia es Rafael Iván Suárez-Rosero. Su caso, su lucha contra el Estado de Ecuador, escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que se descubrió en el camino fue una cadena de errores y fallas que terminaron violando sus derechos más básicos. Todo, absolutamente todo, comienza con una detención. Pero ojo, esta no fue una detención cualquiera, fue un arresto sin una orden judicial que lo respaldara. A ver, pongamos las fechas sobre la mesa. El 23 de junio de 1992 arrestan al señor Suárez-Rosero. Pero la primera orden de un juez no llegó hasta el 12 de agosto, más de un mes después. Imagínense, durante todo ese tiempo su detención no tenía ninguna base legal. De hecho, el propio Estado ecuatoriano tuvo que reconocerlo. Fue una detención arbitraria. Y bueno, ¿qué es exactamente una detención arbitraria? Dicho de forma sencilla, es cuando el Estado te quita la libertad sin seguir sus propias reglas. La ley en Ecuador era súper clara. Se necesitaba una orden por escrito de un juez. En el caso del señor Suárez, ese papel simplemente no existía al momento del arresto. Pero la pesadilla no terminó con la detención ilegal. No, lo que vino después fue un periodo de aislamiento total. Una medida extrema que, de verdad, marcó este caso para siempre. 36 días. Ese fue el tiempo que el señor Suárez-Rosero pasó completamente aislado, sin ver a su familia, sin poder hablar con un abogado. Es casi imposible dimensionar la angustia de estar desconectado del mundo de esa manera. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más grave. La propia ley de Ecuador ponía un límite, máximo 24 horas de incomunicación. 24 horas, no 36 días. La diferencia es brutal. Y esto no es un detallito técnico, es una ruptura total de las reglas del juego. Y la Corte Interamericana lo explica perfecto. Dice que un aislamiento tan largo produce sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas. O sea, en otras palabras, no es solo una falta al proceso, es una forma de trato cruel, inhumano, que deja a la persona totalmente indefensa. Ahora pasemos a otro punto clave de la justicia, el tiempo. Porque, seamos sinceros, cuando la justicia tarda demasiado, deja de ser justicia. Miren esta línea de tiempo. Desde que lo arrestaron en 1992 hasta que hubo una sentencia final en 1996, pasaron más de 50 meses. ¡50! Más de 4 años en un limbo legal. La Corte Interamericana fue muy clara. Este tiempo va mucho más allá de lo que se considera un plazo razonable. Y ojo, que la Corte no dice esto a la ligera. Analiza 3 cosas. ¿Qué tan complejo era el caso? Si el propio interesado hizo algo para retrasarlo. Y, lo más importante, cómo actuaron las autoridades. Y en este caso la conclusión fue simple. La culpa de la demora fue del propio sistema judicial. Y aquí la historia llega a un punto que es, de verdad, absurdo. El señor Suárez-Rosero pasó casi 4 años en prisión preventiva. O sea, esperando su juicio. ¿Y saben de cuánto era la pena máxima por el delito que finalmente le imputaron? 2 años. Estuvo preso casi el doble del tiempo de su posible condena. Esto no es justicia. Es una pena cumplida por adelantado y con creces. Bueno, ¿y qué pasa con las herramientas legales para defenderse? Pues el famoso recurso de habeas corpus, que se supone que es una solución rápida contra una detención ilegal, aquí también falló estrepitosamente. 14 meses y medio. Eso tardó la justicia en resolver una petición de habeas corpus, un recurso que, por definición, tiene que ser resuelto sin demora, de forma urgente. La ironía es tremenda. Y este es el punto clave. Un derecho que no se puede usar a tiempo y de forma efectiva, pues no es un derecho, es un adorno. Al tardar tanto en responder, el Estado
En la práctica, le negó la protección que la ley le prometía. Después de años y años de lucha, el caso finalmente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su decisión, su veredicto, fue demoledor. La Corte encontró que Ecuador había violado una lista larguísima de derechos: su libertad personal, su integridad, las garantías de un juicio justo, la protección de la ley. No fue un error aislado, fue un colapso en cadena de todo el sistema de protección. Y la sentencia no solo buscaba compensar al señor Suárez Rosero, también le ordenó al Estado investigar y sancionar a los culpables, y más importante aún, tomar medidas para que esto nunca volviera a pasar. Eso incluía cambiar sus propias leyes. El objetivo era doble: justicia para el individuo y un cambio para todos. Al final, este caso nos deja con una pregunta que nos resuena a todos, más allá de las fronteras de Ecuador. ¿Son nuestras garantías judiciales lo suficientemente fuertes? ¿O son solo palabras bonitas en un papel que se pueden romper justo cuando más las necesitamos? Y para que más personas conozcan la importancia de defender estos derechos, no se olviden de seguirnos, darnos like y compartir este contenido. Somos JM Soluciones Legales, donde la práctica jurídica evoluciona.